grabado los videos de las clases anteriores. Se suben a YouTube y después están en la página nuestra, sadop.net, seccional Córdoba. Ah, bueno, gracias. No, por favor. Bueno, ¿les parece que podemos comenzar ya, Adrián? ¿Pones a grabar? Listo. Bueno, gente, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Colegas, voy a usar mucho esta palabra el día de hoy, con el entusiasmo, así que supongo que vamos a dialogar un montón más. Bienvenida a la gente que se está por el esfuerzo de compartir este seminario. A quienes se suman les recuerdo que pensamos este seminario en el sentido de, yo no soy alguien que sabe más, sino alguien que leyó algunas cosas que le interesaron sobre estas problemáticas, que las lleva al aula, que las pone en práctica y que las comparte con colegas. Y en ese sentido, quisiera que se parezca más a un Ateneo, lo conversábamos la semana pasada, en el sentido de una reunión de expertos, de expertas, de profesionales, y bueno, que tenemos una problemática, que trabajamos sobre ella y que después tomamos algunas decisiones y las llevamos a la práctica profesional y algún día nos podemos volver a juntar y ver cómo nos fue, que también sería muy interesante, ¿sí? Sí, estamos entre colegas, yo les comparto algunas cosas que pienso, no son la verdad, pueden no pensar distinto, pero en cuanto a seminario, el otro día cuando nos retiramos algunas colegas ponían, me llevo muchas cosas para pensar. Bueno, esa es la idea. Después usted, según su contexto, su creencia, su mirada y su práctica profesional, su experticia profesional, verá qué hace con eso, ¿sí? Porque son temas, y acá quiero insistir mucho, son temas complejos. Decíamos la semana pasada, arranqué a mucha velocidad, ¿no? Decíamos la semana pasada que nos acostumbramos, lo decíamos de los adolescentes, pero en realidad nosotros nos hemos sumado a esa dinámica de que nos manejamos a velocidad de TikTok, a velocidad de YouTube, a velocidad de Instagram. Y a esa velocidad pretendemos captar cuestiones de la realidad y después devolver inmediatamente una opinión que generalmente es devuelta como una opinión enojada o súper feliz, pero en todo caso súper emocional. Porque la reflexión teórica, la reflexión básicamente, el hecho de pensar, requiere tiempo y requiere un ejercicio de precisión y requiere de poner en crisis, decíamos, lo que yo pienso primero. Es decir, hablábamos de pensamiento crítico y decíamos, bueno, pensamiento crítico primero es tener algo para pensar, ¿sí? No es criticar lo que no me gusta. Pensamiento crítico es primero tener contenidos que poder pensar, tener palabras, poder ponerle palabras a las cosas. Y por otro lado, cada tanto, al menos así lo pensamos algunos desde el lugar de la filosofía, ponerlo en crisis, sacudirlo. Seguimos saludando gente, buenas tardes. Mira Huerta Grande, al lado de La Falda, mi pueblo cuasi natal, porque yo no soy nacido en La Falda, soy trasplantado a La Falda. Y me gusta decir trasplantado porque siento que a mí me llevaron con raíces y todo. No me queda nada de donde era. Mira Villa Dolores, qué lindo. Estuve leyendo antes que hay gente de un montón de lados. Entonces, digo, para recuperar un poco el espíritu del encuentro de la semana pasada, que fue tan lindo y que fue tan rico en el compartir, y poner un poco en ese clima a la gente que recién se suma, que nos honra con su presencia a partir del día de hoy. Yo les había contado, habíamos armado este seminario en 3 módulos. Cada uno de esos módulos tiene un nombre. Voy a hacer un paso rápido por algunas de las filminas que vimos la semana pasada. Ahí está lo del Ateneo que les decía. Este fue el módulo 1, respeto y derechos, mirar con esperanza la niñez y la adolescencia en la época actual. Me parece que cada palabra, a mí cuando me enseñaron a leer en filosofía, me enseñaron que tengo que prestarle mucha atención
a los títulos, ¿sí? Mira, ahí hay dos profes que se suman también desde Cruz del Eje. Prestarle mucha atención a los títulos, porque en los títulos está como encapsulado como modo de promesa lo que va a venir en el desarrollo posterior del texto. Es decir, el título, si lo entiendo claro, el resto del texto, digo, perdón la profe de lengua, yo acá me meto, como tengo permiso para decir lo que pienso, porque soy el que da el seminario. No, mentira. Digo, hay una cuestión hermenéutica que me permite decir, si creo que lo entiendo al título, tengo preguntas para hacerle al texto. A ver si el texto después llena ese título. Y si no entiendo el título, tengo preguntas para hacer durante la lectura del texto, a ver si comprendo más ese título. El título me parece que, como se suele poner al último en las obras, condensa un montón de cuestiones que están después desarrolladas. Y acá lo que queríamos poner, respeto y derecho, habíamos hablado sobre respeto, si se acuerdan ustedes de respeto como distancia, ¿sí? La cuestión de los derechos como algo que lo tengo, que no necesito ningún mérito para tener derechos, y que esto nos permita mirar con esperanza la niñez y la adolescencia en la época actual. Es decir, no en cualquier época, no en la época nuestra que le decimos, bueno, era más lindo antes. Mire, cuando yo me acuerdo las cosas que hacíamos en la secundaria y veo las que hacen los estudiantes hoy en las aulas donde trabajo, no sé si era tan lindo. Pero además habíamos dicho otra cosa, habíamos dicho, y si hoy están en crisis de valores, ¿se acuerdan la pregunta que yo me haría? La que yo me hago, que me veo obligado a hacerme es, che, pero el pibe, los que somos del área de educación, sabemos que la primera forma de aprendizaje es la imitación. Y que además eso impregna el desarrollo cerebral para el resto de la jornada de la vida. Entonces, si no han captado los valores que vivíamos, hay que ver si nosotros hemos transmitido esos valores. Si la crisis famosa no tiene que ver con algo más que con que estén en crisis y eso nos sirva para describir a los pibes y a las pibas. Habíamos hablado, bueno, de cuestiones muy lindas y qué sé yo. Mirar con respeto, y acá poníamos, o yo compartía algún punto de partida que me parece que hay que poner para pensar las violencias y la ESI en la institución escolar de gestión privada, y hoy vamos a hacer ese hincapié en la gestión privada. Pero me parece que mirar con respeto era mirar con distancia, con honestidad, con profesionalidad, ¿sí? Y respeto, decíamos también, para poder poner esa distancia con los pibes, que no es una distancia humana, es una distancia, o sí es humana en el sentido de te guardo la distancia que te mereces por respeto a tu espacio vital, a tu intimidad, a tu pudor. Y en ese saber quiénes somos es que entiendo yo acá a los docentes y a las docentes, a nosotros, como agentes del Estado. Hoy vamos a volver sobre eso. Posibilitadores de derecho, ¿sí? Formadores de ciudadanos y ciudadanas. Esto es la ley de educación, esto no es un invento mío, ¿sí? Habíamos trabajado algunos conceptos de violencia, ¿sí? Si cada vez que le conculcamos los derechos humanos a alguien, y ahí hay una semilla de violencia. La violencia en tanto implica una asimetría de poder que además es ejercida a propósito. Si hay un montón de relaciones que tienen asimetría de poder. Cuando yo uso esa asimetría o la genero a la asimetría entre pares para someter la voluntad de otro, estoy produciendo una violencia que se traduce en daños de todo tipo, físicos, psicológicos, morales, ¿sí? Y sobre todo, daños que destruyen la autoestima y la salud. Vamos a pasar ahora a conversar un poquito sobre este otro plan, este punto de partida 2, esta semilla número 2 del seminario, que es Educando para el Bienestar, Ley y Carisma. Oportunidades y desafíos para agentes de la educación en la escuela de gestión privada. A mí me gusta mucho, no es que yo tenga el mambo ese actual, o un poco sí, porque estoy en esta época, estamos en esta época.
de que hay que ser positivo todo el tiempo. Yo comentaba la vez pasada, Byung-Chul Han dice, no, paremos con lo positivo y con la libertad todo el tiempo, porque si no, la libertad se vuelve un mandato tan fuerte que no me permite la libertad de la negatividad que en realidad tiene nuestra vida a veces. Que lo pueda laburar para que eso no me enferme es una cosa. Ahora, una cosa es gestionar las emociones y otra cosa es negarlas, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, me gusta ver mi profesión docente, nuestra profesión docente, desde el lugar de la oportunidad y el desafío. Lo que, a ver, no quiere decir esto que todos los desafíos los vamos a resolver y que todas las oportunidades las vamos a aprovechar. Pero hay un montón de oportunidades y de desafíos dando vuelta, o sea que alguna podemos cazar, ¿sí? Bueno, seguimos viniendo a profes que se van sumando. Les voy a pedir como la paciencia de que me aguanten estas 2 horitas, que nos aguantemos entre todos, que mañana es feriado. Y nosotros, y los docentes, tenemos el feriado. Tenemos el feriado, ¿sí? Podemos aprovechar. Exactamente. Que diga, acá estamos entre profesionales de nuestra profesión, así que nos vamos a sacar de encima la mirada externa que siempre nos está diciendo cosas y vamos a decir lo que querramos. Sí, señores, sí, señoras, para eso hemos trabajado y para eso hemos estudiado. Así nos toca laburar. Tenemos el feriado. Es así. ¿No le gusta? Bueno, lo lamento. Y si le gusta tener los feriados que tenemos nosotros, si hubiera hecho docente, venga, lo invitamos, pase, venga, pruebe. Muy bien. Entonces, aguantémonos este ratito y participemos todo lo que querramos, ¿sí? Mirá, todas las expresiones, todos los emoticones ahí geniales. Bien. Como les decía, me enseñaron a mí en algún momento a prestarle atención a los títulos, ¿sí? Y a este módulo le he querido llamar ley y carisma. Entonces, hoy yo les digo para ustedes, como además estamos entre adultos, entre adultas, vamos a hablar de sexo. Yo necesito que hablemos de sexo. Así les suelo decir a los pibes, a las pibas, cuando estamos, o sea, al de quinto y sexto, porque acá en el tema de educación sexual hay que estar cuidando siempre el desarrollo progresivo del niño y la niña, y cuidar ese desarrollo progresivo y entender el desarrollo progresivo es parte del camino para acertarle en una práctica profesional docente de calidad. No es lo mismo tercer año que quinto que sexto. O que la primaria, ¿no? La semana pasada hicimos algún repasito muy rápido por las etapas evolutivas, etcétera, etcétera. Ayudados por la psicología. Bienvenidas. Ley y carisma. Ahora me voy a poner en ñoño y voy a decir algunas pavadas que he estado repasando para el seminario, pero que a mí me parecen sumamente interesantes. La palabra, ¿por qué? ¿Por qué digo ley? Porque hoy sí nos vamos a meter con la ley. ¿Se acuerdan? Se los prometí la semana pasada. Como soy docente, no amenazo, prometo y después cumplo. Y esa es otra clave hoy para laburar con las pibas y los pibes en el aula. No amenazar. Miren que si pasen esto. No, yo les advierto. Nos manejamos así. Si pasa esto, va a pasar esto otro. Y si pasa, tiene que pasar eso otro. Sí. Bueno, lo digo por el tema de la ley. Ley, ¿de dónde suponen ustedes que viene ley? O si hay profes que sean de derecho, o abogados, abogadas que estén acá, o que lo entiendan, tírenme alguna idea por ahí por el chat, si no quieren hablar. ¿De dónde viene la palabra ley? Si alguien tiene idea. Yo sí tengo idea porque ya estuve repasando, obviamente, juego con ventaja. Bueno, nadie puso nada, así que sigo para adelante. Ley viene de ese idioma hermoso que es como el padre o la madre de nuestro castellano, que es latín.
idioma que hablaba el Imperio Romano y que habló Europa por muchos siglos después más allá del Imperio Romano y que siguió hablando la Iglesia. Esto es interesante y menciono, viene del legal, viene del latín, efectivamente, bien, ahí estamos participando. Legado, algo a transmitir que se debe cumplir. Bueno, esa es una idea, pero esa es una idea ya pasada al castellano, ¿sí? En latín, se los voy a poner en el chat, viene del lex, ve, esto, cada vez que quiere entrar alguien, no me deja hacer nada acá. Lex legis. ¿Sí? Una norma que se dicta desde el superior. Sí, en el origen, vamos a pensar el origen, para ver si pensar el origen nos ayuda a recuperar un poco el sentido también. Dicen los que saben, las etimologías que anduve buscando para traerlas a compartir. Claro, pero legislador, legado, todas vienen del lex legis. ¿Y eso qué quería decir? Eso quería decir atado. Atado de normas, quería decir en latín. Primero, fueron las normas religiosas, es decir, las normas con las que los sacerdotes romanos debían, ley y deber, debían celebrar el rito. Después viene el derecho romano, después viene el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia Católica, y el derecho jurídico que nosotros derivamos de ahí. Y también es la regla por la cual se tenía que hacer las aleaciones de metales. Denme un segundo, yo voy a salir a... Bueno, vaya para allá. Tengo unos animales acá en casa que quieren cruzar de un lado para el otro. El otro día cruzó Pedro, ahora estaba queriendo cruzar Lupín, que es el gato. Entonces, un atado, un manojo de reglas. De ahí viene, digamos, emparentado con regla, con manojo, viene canon también. Canon es la caña, lo que mide, la medida que debo tomar para construir algo. Y a mí el juego entre esas dos ideas me gusta mucho. Fíjense que yo les decía más temprano, hace un ratito, voy a decir mucho la palabra colega. Bueno, colega viene también del ex legis. Y colegio viene del ex legis. Porque el colegio es la reunión de los colegas, de los que siguen la misma regla, de los que siguen la misma norma, de los que siguen el mismo manojo de cánones, de cánones. ¿Sí? Efectivamente, ahí veo que la profe Luciana dice algo que se prohíbe se manda. Disculpen el ruidito eso que hace, no sé, a mí me aparece toda la gente que está por entrar. La ley tiene 3 funciones principales. Algunos hablan de 4, yo me voy a quedar acá con 3. Voy a ver ahora, si ustedes me permiten, ¿dónde estará? Voy a tratar de abrir una jam. Ustedes me dicen si se puede ver. Voy a dejar de presentar esto. A ver. Estoy tratando de abrir un pizarrón. En eso estoy ahora, ¿sí? Vamos a tener clase con pizarrón. Esto, todas cosas que hemos usado en la pandemia, ¿no es cierto? A ver. Voy a tratar de sacar esto de acá. Vamos a poner dejar de presentar por un ratito. Y voy a ver si les puedo compartir el pizarrón. ¿Ven algo ustedes ahora? No, todavía no estás compartiendo nada, Diego. No ven No. nada. A ver ahora.
ahora viene algo. Sí, ahí Está sí. viniendo. Ahí ahora- llegó. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, funcionó la magia. Vamos a ver entonces, la palabra ley tiene para mí 3 funciones que me gusta pensar, que son obligar, prohibir y habilitar. ¿Sí? Vamos a poner esto ahí en grande, por si ustedes quieren tomar apunte. Toda ley me parece a mí que tiene esas 3 funciones. Obligar, prohibir y habilitar. Nosotros tenemos que trabajar con la ESI. ¿Cuál de las 3 funciones les parece a ustedes? Ya, ahora la vamos a ver a la ESI. Vamos a leer un poquito de la ESI. ¿Cuál de las 3 funciones les parece a ustedes que es la función que sobresale en la ESI? Hasta donde saben de la ESI. Habilitar. Bien, 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 bien. Bueno, se entendió, se entendió. Bueno, muchas gracias. Habilita, perfecto. ¿Qué habilita? ¿Por qué habilita? Lo que habilita es el contexto para que algunos derechos que son más difíciles de poner en circulación, usted los tenga. Es decir, pero tanto obligar como habilitar, como prohibir, ¿sí? Como prohibir, con garantizar la vida de la comunidad. Sobre la vida de la comunidad voy a volver más adelante, ¿sí? El Estado no obliga porque quiere, porque se le ocurre o porque puede. Obliga, prohíbe o habilita para garantizar la vida de la comunidad. Básicamente la vida de la polis, la vida política. Acuérdense que yo decía la semana pasada, y lo volví a repetir recién, pienso al docente fundamentalmente como un agente del Estado. No es una profesión privada. Decíamos la semana pasada, pruebe usted tomarle un examen en su casa a su alumno particular y que con ese examen aprobado por usted vaya al colegio y pida que le aprueben la materia. No va a ocurrir, porque no es una profesión liberal. ¿Sí? La profesión docente en Argentina no es una profesión privada. Efectivamente, alguna colega decía ahí, obliga a darlo. En realidad, toda ley cumple las 3 funciones. Toda ley en algún sentido obliga, en algún sentido prohíbe y en algún sentido habilita. ¿Sí? Siempre hay un aspecto que es más determinante. Si la ley que prohíbe matar, claramente lo determinante es que prohíbe matar. Entonces te obliga a no matar. Y te habilita para vivir una vida en la que no tengas que matar a nadie, digamos, qué sé yo. Estoy jugando con la idea. En este caso, lo importante es habilitar una serie de derechos a niños, niñas y adolescentes en proceso de crecimiento, de desarrollo y por lo tanto de construcción de una personalidad, de una subjetividad que efectivamente después pueda gozar en plenitud de los derechos. Otro ejemplo que poníamos la semana pasada, que iban a apuntar, ¿se acuerdan? Yo a cada rato les decía la semana pasada, esto lo vamos a desarrollar, esto, bueno, ahora estamos en ese momento. Es decir, yo tengo que garantizar que durante el periodo de desarrollo se cuide ese desarrollo, y para eso están los derechos especiales de segundo grado, que son los derechos del niño, niña y del adolescente, para que en la adultez pueda gozar de la plenitud de los derechos. Porque si no, podríamos a los chicos a trabajar, porque hay un derecho humano que dice que todo ser humano tiene derecho a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? No, pará, porque no está... Este budín no está terminado. Si yo saco el budín antes... No, qué fea la comparación, pero si saco el budín del horno antes de tiempo, el budín se desinfla, sale pegajoso,
no llega a cumplir su finalidad. Bueno, con nuestros niños, niñas y adolescentes, y pasa parecido. Entonces tenemos un cuidado particular que son. Y dentro de ese cuidado de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son 2 leyes, es que se da la ESI, que aparece la ESI. Por eso yo pienso que lo primero en la ESI es la habilitación de un contexto comunitario en el que en aspectos integrales se pueda desarrollar en plenitud este ser humano hasta que alcance la autonomía, que por ley la damos a los 18 años, que puede ocurrir antes, después, etcétera, etcétera. Pero que en nosotros ocurre a los 18 años. Es decir, y hay una habilitación progresiva también, digo, hay una serie de leyes que están entendiendo esto. No es casualidad que a los 16 años un pibe pueda, por ejemplo, manejar con permiso de los padres y tener el carnet de conducir con el aval de los padres, pero también a los 16 pueda votar si lo desea, pero a partir de los 18 tiene que votar. ¿Sí? Entonces me parece esto clave. Toda ley obliga, prohíbe y habilita para garantizar la vida de la comunidad. Yo ahora quisiera hacer como una digresión. Digo, por ejemplo, vamos adelantando algo de la semana que viene. Que la semana que viene es, no me acuerdo cómo le puse ahora, algo de prácticas más o menos exitosas dando ESI. Pero una cosa que yo suelo hacer para hacer esto de jugar con la ley, explicar la ley, obligar, habilitar, bueno, a ver, gente, acá en el cole, ¿qué leyes, qué normas, qué reglas? Toda norma hace esto. Prohíbe, habilita, qué sé yo. Los chicos de primer año de ciudadanía me dicen, estamos habilitados para comprar cosas en la cantina durante el recreo. Y a la vez tenemos prohibido comprar cosas en la cantina durante la hora de clase. Y a su vez estamos obligados a estar en el aula y no comprar cosas durante la hora de clase. Fácil, entendió todo, ¿sí? Bueno, nosotros ahora tenemos que entender respecto de un plexo legal súper complejo, repito la palabra complejo, insistiendo con lo de TikTok. Esto no es TikTok. No puedo pensar la ESI, puedo pensar la educación con respuestas automáticas, veloces, al ritmo de TikTok. Somos profesionales. Médico, resolver un problema de salud serio a velocidad de TikTok. Nosotros no jugamos con los órganos de los pibes, las pibas, al revés. Jugamos con algo mucho más integral, que es la construcción de toda la subjetividad y en particular de esa subjetividad en tanto ciudadano de un Estado. Es gravísimo lo que tenemos entre manos. Nuestra profesión es una profesión grave, determinante. Yo no quisiera decir determinante, porque me parece que en el ser humano no hay nada que determine, pero sí hay condiciones, hay condicionamientos, y el nuestro es un condicionamiento muy fuerte. Y si lo hacemos mal, los pibes, las pibas después ni se van a enterar que se lo hicimos nosotros. Yo decía la semana pasada, saquemos la cuenta, cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días son entre 13 y 15 años de escolaridad obligatoria. Digo, la escolaridad se está extendiendo hacia abajo, se está extendiendo hacia los 3 años, y en muchos casos, por cuestiones de sobreedad, por trayectorias complejas, por un montón de cuestiones, 18, 19 años a veces hay gente que está en el sistema escolar obligatorio. Entonces, acá me parece que también es interesante no pensarme como un agente aislado del Estado, sino como un agente en una comunidad educativa. Es decir, entre todos podemos mucho más que lo que puede uno solo. Después, para otro seminario, con otra gente que sepa más que yo, discutirán cómo trabajar en equipo, cómo se hace, decir, pero esa es la realidad. El hecho educativo es un hecho comunitario. Es un hecho fundamentalmente comunitario.
Y esta ley me parece que viene a darnos una herramienta, por eso yo le puse oportunidades y desafíos. Ley y carisma, oportunidad y desafío para la escuela, para el agente, para nosotros, para el agente educativo en la escuela hoy. Porque nos da una espalda para actuar. Cuando yo conozco como docente la ley, que le da marco a mi laburo, yo tengo una espalda para laburar. Tengo más razones para dar de lo que hago y que no me vengan a arrebatar los padres. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas y muchos que estamos acá, estamos en escuelas de gestión privada, donde la realidad de nuestros padres, no de nuestros padres biológicos, sino de los padres y las madres que vienen al colegio a traer sus chicos, sus chicas, tienen como unas visiones particulares de quiénes somos. Es decir, no es raro que piensen, yo a vos te pago el sueldo, ¿sí? Si pasamos a ser prácticamente una mercancía que se compra. Y fíjense que no es tan loco, porque muchas instituciones de gestión privada, a nivel de los propietarios, entienden que son una empresa de servicios educativos. Entonces nosotros somos parte del modo en que esa empresa de servicios educativos brinda el servicio que vende. Ahora, esto no es cierto en la mayoría de nosotros, que el pibe me pague el sueldo. El pibe paga instalaciones, computadora, cosas así. Porque la mayoría de las instituciones de gestión privada son eso, de gestión privada. Pero el sueldo sigue siendo función del Estado. A mí el sueldo me lo paga el Estado. Mínimo tengo que saber eso yo para contestarle al pibe. Pero en esa mirada, la ley, insisto, me da más elementos que además me permiten un bienestar a mí también. Acuérdense que el título de este seminario es Educando para el Bienestar. Yo tengo que estar bien, tengo que estar tranquilo, estar convencido de cómo estoy haciendo lo que hago y de por qué lo hago. Ley, caña, manojo de reglas comunes que sirven a la comunidad, que garantizan la vida de la comunidad. Y acá hay otra cuestión que me parece que yo quería invitar a reflexionar. Cuando digo agente del Estado, que algo mencioné la semana pasada, vivimos una realidad. Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza zoon politikon, es decir, animal político. Yo desde mi postura filosófica no hago nada, pero sí es más o menos evidente que la condición para poder ser humanos es vivir con otros seres humanos. Si no me enseñan a caminar, si no me enseñan a comer, si no me enseñan a hablar, no entro a formar parte de la comunidad humana. Por lo tanto, no devengo humano al final. Esa vida necesita ser organizada. Necesita que nos pongamos de acuerdo y que alguna gente ocupe algún tipo de estructura que ordene la vida de la comunidad. Hoy, desde la modernidad para acá, son los estados nacionales con democracias más o menos liberales, neoliberales, ¿sí? Con monarquías constitucionales como España, con monarquías parlamentarias como Inglaterra, pero en general tendiendo al ejercicio democrático. Antes había teocracias como la de Egipto, o había, como hay todavía en algunos lugares, monarquías más o menos absolutas. Pero hay como una continuidad de esto de decir, bueno, alguna estructura hay en todo grupo humano que implica una organización donde algunas personas asumen esa tarea de coordinación de la vida de la comunidad. Nosotros somos parte de ese aparato llamado Estado que coordina la vida de la comunidad. ¿Sí? Bueno, ahora voy a dejar de presentar esto que estoy presentando acá. Vamos a jugar de nuevo con las palabritas. Ley y carisma. ¿Quién se acuerda? Digo, trabajamos católicos. Y el padrecito nos dice, porque el carisma de este colegio es no sé qué. Bueno, ¿qué es el carisma?
Es con pregunto, ¿no? Es con absoluta maldad que lo pregunto. Digo, nosotros nos puede gustar el cura, ¿no? Qué sé yo, pero elegimos ese colegio. O sea, estamos ahí. Por más que uno no sea católico, ¿eh? Pero tiene que saber en qué empresa entró a trabajar. Yo no puedo entrar a trabajar a la y decirle, no me gusta hacer la galletita con... No, para, vos venís a hacer la galletita. Bueno. ¡Fua! Bien, vamos más o menos. Todo lo que están diciendo en el chat, como empleado de esta empresa de gestión privada, nos sentimos amparados por la ley. Claro, también eso, digamos, si yo me manejo dentro de los parámetros de esa institución privada, me ampara la ley, pero me ampara la ley que ampara la educación en Argentina, por encima de determinadas leyes más particulares. Muy bien. Miren, vamos a leer por carisma los propietarios de nuestras escuelas confesionales. Acá me achico un poco, porque sí hay un montón de colegios de gestión privada, pero entienden. Hay que hablar en el lenguaje de nuestros contratantes, porque en ese marco es que después yo puedo dar o no dar la ESI, trabajar o no trabajar la ESI, y entender por qué la piensan de una manera o la de otra. Es decir, tengo que pensar en la realidad. Es todo eso que dicen ahí, pero los documentos de la Iglesia dicen, es una gracia especial que el Espíritu Santo dona para el bien de la Iglesia. Gracias Santo dona para el bien de la Iglesia. Es decir, pero yo no creo en el Espíritu Santo. Bueno, pero quienes piensan esa institución donde usted trabaja, sí lo ven. Piensan todo el proyecto institucional. Se entiende que el carisma en la Iglesia, se me está cortando. Se está cortando mucho, Diego, ¿tenés inconveniente? ¿Puede ser que tenga algún inconveniente con el internet? Sí. Sí, Oh. puede ser. Sí. Porque yo los escucho bien ahora. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ahora sí. Bueno. Voy a hacer una cosa, a ver. Sí, entendí, quedó entendidísimo que se corta bastante. Ahí me dicen apaga la cámara. No, lo que voy a hacer es apagar la otra entrada que tengo acá. Me voy a sacar un... Ahí está. Después vuelvo a entrar con el PowerPoint. Sí, yo evito, ahí dice la profeta, somos como los chicos. Sí, asumimos como unos comportamientos en este contexto que es la telemática. Es verdad. Bueno, fíjense, cada institución de gestión privada confesional, y las que no son confesionales también, porque el cristianismo ha permeado un montón de cosas, tiene 2000 años, tiene mucho para enseñar, por eso yo pienso más en desafíos y oportunidades, a pesar de las mismas dificultades que hay en las instituciones católicas para la ESI. Yo les voy a proponer hoy una lectura que tendría que ver con entender la ESI como parte posible del carisma universal de la Iglesia, que es el mandamiento del amor. Digo, yo hoy no tengo una práctica católica, he sido muy católico, pero sigo sosteniendo el profundo valor antropológico del paradigma cristiano. Si no, yo no diría cosas como la educación es un hecho comunitario. Entonces, en ese sentido, así como las escuelas confesionales tienen un carisma que entienden dado por Dios para enriquecer a la Iglesia, sobre todo, no es para enriquecer a todo el mundo, el carisma es para enriquecer a la Iglesia. Eso es lo que entienden los curas y las monjas. Cada mirada particular del que fundó la congregación es para enriquecer a la Iglesia, es un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Y en ese sentido es un don para todo el mundo si quiere encontrarse con Jesucristo. Pero los colegios de gestión privada no confesionales
También hoy, como empresas de servicio educativo, entienden que tienen una misión y una visión. Y yo tengo que dialogar con todo eso. Carisma, lo voy a poner acá en el chat. ¿Se mejoró un poco el audio? Sí, perfecto. Carisma viene del griego charis. Charis quiere decir gracia. Por eso el carisma es una gracia dada por Dios para que se mejore la vida de la iglesia, qué sé yo. Es un don, es un regalo. Fíjense que charis también está en eucaristía, eucharistos, ¿sí? Quiere decir la buena gracia, el buen regalo. Ese es muy bonito, digo, para los que son creyentes esto tendría que ser fabuloso. ¿Y a dónde los quiero llevar ahora? Dije el mandamiento del amor, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablé del mandamiento del amor como constitutivo? A ver, Gianni Bátimo, un filósofo totalmente ateo, sostiene que en la construcción del mundo occidental es tan fuerte la impronta que dejó el cristianismo. Fíjense ustedes, ¿cuáles eran los principios de la Revolución Francesa? Los 3 principios de la Revolución Francesa. Que me ayude algún... Yo digo un montón de cosas, por favor, los profes de historia, los de catequesis, lo que está... Si no están de acuerdo, me dicen, no, Goña, está inventando, no sé qué. Sí. Liberté, égalité, fraternité. Ahí está. Igualdad, libertad, fraternidad. Son los tipos que hicieron la Revolución Francesa, se declaraban ateos. Salieron a cortarle la cabeza a los curas y a prender fuego a las iglesias. Pero fíjense el valor antropológico que tienen estas 3 palabras, que tienen una fundación cristiana para el occidente. Cuando San Pablo dice no hay más judío, ni extranjero, esclavo, ni hombre libre, varón ni mujer, o cuando el Cristo dice son todos hijos, ahora son todos iguales, son todos hijos de Dios, está hablando de igualdad. Eso funda una libertad para actuar, pero una libertad que tiene un límite. La libertad, no hay una idea. Hoy circula la idea de que la libertad es un absoluto. Y contra eso discute el Byung-Chul Han, este coreano, el filósofo coreano. Es decir, termina siendo un mandato que no permite la construcción de la vida comunitaria. Es decir, la condición del hombre es la posibilidad de vivirse como iguales a otros hombres a partir de la propia diferencia, pero como hermano, como colaborador del otro hombre. Y en ese marco recién es posible la libertad. El mayor grado de libertad posible tiene que ver con la construcción de la comunidad. Y hoy la comunidad es la comunidad de lo legal, fundada en los derechos humanos. Y la ESI es un motorcito para el ejercicio de los derechos humanos. Las y los docentes tendríamos que poner entre paréntesis esto de repetir, si ustedes no lo hacen porque son gente muy inteligente, pero yo me refiero a otros docentes que conozco que no son ustedes, que dicen, no, los derechos humanos son ideológicos. No, los derechos humanos los que se crearon después del Holocausto, en 1948, en la ONU, para poner un piso en el que efectivamente podamos ser iguales, fraternos y libres. Yo creo que es de una irresponsabilidad tremenda como profesionales de la educación que para no hacer algunas cosas, no ustedes digo, digamos esto es ideológico, esto es esto, esto es... ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿Qué estamos diciéndole a los pibes respecto de nuestra propia profesión y de qué hacemos parados ahí? Hoy conversaba con 6º año, a raíz de otras cosas que le estoy dando en filosofía, estamos viendo Platón, ahora vamos a charlar de Platón también. De todo vamos a hablar. Venía diciendo, la ESI es un motorcito para vivir los derechos humanos. Los derechos humanos es el piso sin el cual las democracias actuales no tienen posibilidad de existir.
Si vamos a caer en cualquier cosa. La libertad humana es posible en la comunidad humana. El resto es una absoluta mentira que devuelve a la libertad misma un acto autoritario. Como yo soy absolutamente libre, puedo hacer lo que quiera con vos, porque en definitiva es con otro ser humano que queremos ejercer esa libertad. O contra otro ser humano. Está ladrando perro. No, capaz que Pedro no está de acuerdo. ¡Pedro! Bueno, muy bien. No podés ladrar en libertad. Sí. Entonces, y hoy vivimos un momento, guarda con esto, porque hoy vivimos un momento particularmente delicado en esta especie de tiranía de la libertad. Donde si no entendés la libertad como yo la entiendo, te puedo eliminar. Otro principio de la violencia. Por eso yo les hablaba de la violencia como derecho humano. Perdón, de la violencia como cualquier acto que conculque el ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos. Permítanme ahora, esperen que no sé dónde dejé. Acá está. Voy a volver a presentar mi... Perdón, ¿algo que quieran decir hasta acá? Estamos como a la mitad de la jornada. Vamos bien, se entiende, les hice un enredo. Gracias, Patricia, gracias, Vani, gracias, Valeria, gracias. Ahí hay alguien que ha levantado la mano, Moni, no sé si te puedes fijar. Sí. Micaela. ¿Le damos la palabra? Ah, no, dice que no. No, perdón. No, está bien, dale. Bueno. La idea ahora es brindar un par de elementos de cómo yo pienso, yo como agente de una institución de gestión privada, confesional, ¿sí? ¿Cómo entiendo yo que se puede unir la ESI como posibilidad, como oportunidad para nuestro propio ejercicio profesional, pero también como un acto de amor, en el marco de un carisma, en el caso de los confesionales, y como misión y como vocación de construcción de lo social en los colegios de gestión privada o privados no confesionales. Vamos a volver, voy a decir, no es que yo sepa idiomas, sé estas cosas por las cosas que estudio, no leo griego, no, sí leo griego, pero poco. Miren, en griego, la palabra amor tiene cuatro, lo que nosotros decimos más o menos amor, cariño, ¿verdad? Tiene cuatro palabras. Vamos a ello. Está el eros, la filía, vamos a poner Sorge, la filía, nunca me acuerdo si es, no, es así. Filía y ágape. Esto lo sabe todo el mundo. Ustedes que trabajan en colegios católicos o que han sido catequistas o que han tenido catequesis, lo saben. ¿Sí? Eros, Sorge, Filía y ágape. Tienen como una graduación creciente en el nivel de difusividad del amor. ¡Fua! ¿Qué palabra me salió decir difusividad? Bueno, en Córdoba, difusividad. El eros es la atracción física, sensual, pero hoy lo podríamos traducir como que haya química. De hecho, no al cohete, hay una erótica de la pedagogía de la que hablan Platón, o Platón dice que decía Sócrates, qué sé yo. Hay un caernos bien o caernos más o menos mal. Cuando el pibe no le caigo bien, baja la ventana, apaga la aplicación Goña, no presta más atención. O si le caigo mal, va a tener que aprobar, le va a costar más estudiar, de hecho, por esa no posibilidad de la vinculación erótica en la pedagogía. Es la química, pero hacia el aspecto más fisiológico, si se quiere también. La sorge es como la amistad, una amistad íntima, un afecto, un cariño, pero es el cariño que podemos tener con un amigo que estamos conociendo, con los colegas en el trabajo, llevarnos más o menos bien, qué sé yo, caernos bien,
implica el eros, siempre, digamos, va creciendo, va sumando, pero que también puedo tener con mi mascota. Yo a mi mascota le puedo contar mis problemas en intimidad, pero la mascota no me va a decir nada. Yo leo ciertas actitudes de cariño en mi mascota lo que sabe es que lo voy a cuidar, que lo voy a proteger, que me tiene que proteger, porque soy parte de su manada, poquitas cosas más. Pero no me va a dar un consejo de vida. La filía incorpora ese cariño la fraternidad. Es el amor de familia, el del padre con el hijo con el padre, el de los hermanos, pero también el de los amigos profundos. Y el ágape es el amor incondicional que se sale por afuera, porque dentro de todo, en el eros y la sorgue, yo podría estar dentro de lo que nosotros llamamos querer. Y el querer tiene más que ver con lo que yo quiero. La filía me abre a los demás y al interés por el otro, porque el otro esté bien, porque la otra esté bien. Y el ágape es el amor de comunidad, más allá de la intimidad incluso. El ágape es lo que permite fundar comunidad. Es el amor al género humano, el amor a la naturaleza. Los evangelios, acá, en serio, corríjanme las catequistas, ¿no? Los evangelios están escritos en griego. Y fíjense qué fabuloso, te juro, de verdad les soy muy honesto, yo hoy no soy un católico practicante, ni siquiera muy creyente, ¿sí? Y lo pongo claro en contexto para que vean cuánto me parece que hay que valorar este carisma, esta charis, esta gracia que tenemos, de haber pasado por una cuestión ideológica tan fuerte como fue el cristianismo, a lo largo de los siglos, con todos los mocos que se echó después, la iglesia o la nueva iglesia. Digo, pero recuperar esto para la reflexión hoy, porque eso es lo que me interesa, no si eso estuvo bien o estuvo mal. Hay alguien que levantó la mano ahí, Paola Bonacera. Hola. Buonasera, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí. Fue sin querer que levanté la mano y que saqué el mudo, pero estaba pensando que Jesús la tenía clarísima y que venimos malinterpretándolo hace muchos miles de años, pero me parece que ya tenía la clave de cómo se hace comunidad. Bueno, mirá, es que me parece que eso es lo rescatable antropológica, sociológicamente, y por lo tanto pedagógicamente. Es decir, nosotros somos en parte reproductores de sociedad, pero en parte creadores de sociedad. Si le damos la vuelta de tuerca profesional a algunas cosas, somos más que reproductores de un canon cultural. Fíjense que el Evangelio cuando dice, si no entiendo mal, vieron que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Pero después le preguntan, bueno, ¿quién es mi prójimo? Todos. Pero los otros, los que no sé qué, los que son judíos, todos. Todos. Y en un momento dice que hay que amar a los enemigos. Es decir, pero ¿cómo hago? ¿Cómo amo, por ejemplo, al tipo que violó a mi hija? Y ahí me parece que la palabra ágape, que es una de las que está en estos textos, sobre todo en relación con el amor a los enemigos, no implica que lo ame fraternalmente, sorguemente, para decir, con el cariño del afecto de que implica que siga amando en esa persona que me hizo un daño al ser humano de la misma dignidad que tiene, y entre los creyentes porque es mi hermano, entre los no creyentes porque es igual de digno por los derechos humanos. Si no puedo, yo, para castigar a alguien que comete un daño, no puedo quitarle los derechos humanos. Porque podría venir otro que con cualquier excusa me los quite a mí y va a estar bien, porque es la misma lógica. Si fíjense qué interesante la reflexión de ley y carisma de unas reglas que nos permiten vivir en comunidad, que en definitiva nos permiten ordenar esa posibilidad de tener un mayor grado de libertad en el contexto del bien común, que es lo comunitario, y que es la función de la política. Cristina Wendel,
Wendel, ha levantado la mano. Profe. Sí, justamente era para acotar algo que, bueno, que más o menos ya lo dijiste. El mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo está justamente para dándole la profundidad de lo que significa el amor, porque amar a alguien cercano, a un amigo, a un hermano, a un familiar es muy fácil, pero amar con el sentido que es amar al que tal vez a alguien que me haya hecho daño, es ahí donde tenemos que hacer el cambio, o la mirada del amor, dirigido Sí, a quién. insisto en este punto, no es el cariño que le tengo a mi hija, el cariño que le tengo a mi esposo, a mi esposa, no es eso. Es seguir amando en el otro su misma dignidad humana, perdida por acciones que cometió en contra de la comunidad. Digo, pero eso nosotros tendríamos que tener con mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, la compasión, lo que hoy llaman las feministas la sororidad, que es lo mismo que en castellano la fraternidad entre los, porque fraternidad viene de una palabra masculina, por eso se recupera sororidad para lo femenino, pero básicamente es sentirnos familia humana. Voy a decir algo más que me gusta mucho y lo conversábamos cuando imaginábamos este seminario un poco con Moni, con Isa. ¿Qué es lo que dice la filósofa que no le gusta que le digan, no le gustaba, que le digan filósofa, la pensadora Hannah Arendt? ¿Qué es esto de la dependencia absoluta que tenemos los seres humanos de otros seres humanos? Y de nuestra fragilidad constitutiva. Es decir, en vez de estar pensando en qué yo soy más humano que vos, en qué yo tengo más razón que vos, en qué mi ideología o mi religión o mi postura política o mi raza o mi color de ojo me hacen más humano que vos, reconocer, como decía Serrat, que lo decíamos la semana pasada, que en realidad los dos tenemos el mismo miedo a morir. Y que si no me hubiera incluido todas las pavadas por las que pienso que soy mejor que vos, no las podría pensar si vos y otros vos, otros tú, el hombre se vuelve un yo a través del tú, decía un antropólogo cristiano, no podría ni pensar las pavadas que pienso. Fíjense qué tremenda la responsabilidad. No solo reproducimos culturas, creamos realidad para que los seres humanos puedan crearse en alguna medida dentro del colegio. A mí me parece fascinante. Si eso no es un desafío, si eso no es una oportunidad para hacer las cosas distintas, yo lamento decirlo así. Digo, voy todos los días a trabajar con este peso en la cabeza. Que haya cosas que no cambian en la sociedad y algo se está jugando ahí en la escuela. Obviamente, en un contexto en el que, insisto, no estamos solos, porque no es la tarea tuya docente dentro del aula. A mí me parece que hay mucha responsabilidad, porque en definitiva, estás solo en el aula, con 45 enanos de 7, 8 años, con 45 enanos de 13, 14 años, con unos ursos enormes que te doblan en estatura en quinto, sexto año. Estás solo ahí en el aula. Entonces, ahí hay mucha posibilidad. Y muchas cosas que hacemos mal también. Y hay que tener una herramienta para hacerlas un poco mejor. Me parece que está bueno pensar entonces en esta posibilidad del diálogo entre ley, es decir, en vez de enfrentar el carisma, la misión, la visión de una empresa de servicio educativo contra la ley, debería ponerlas en relación. Nuestras instituciones deberían poner en relación. Y si no lo pueden hacer nuestras instituciones, me parece que esta reflexión es válida. Digo, yo he hecho una mezcla entre reflexión teórico, jurídico, pastoral, teológica. No, creo que no llegué a teológico, ¿no? Que son humanamente poderosas.
que son habilitadoras de derechos, que en definitiva es lo que nosotros tenemos que hacer, es la profesión docente. Voy ahora, ustedes me van a ver que me corro de acá, que salgo un poquito de escena, voy a dejar de presentar acá. Voy a volver, estoy con la computadora, les relato mientras tanto el backstage, estoy con la computadora de atrás, ahora voy a volver a entrar con la otra computadora. Espérense, porque hace todo un proceso ahora. Pues quiero que leamos la ESI, vamos a leer un ratito la ESI, ¿sí? Y la vamos a leer sin que nos dé urticaria, la vamos a leer con cariño. Digo, porque en estas cosas yo soy consciente mientras les voy hablando que en sus cuerpos, en sus afectos, en sus emociones, se deben despertar un montón de respuestas tipo TikTok con las que podrían tirarme, ¿sí? Y la invitación es que hagamos esto desde otro lugar, ¿sí? Porque para decir lo que ya decimos siempre, yo les recomendaría que no haga un seminario, porque el seminario pone semilla para que crezca otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, implica, como lo implica todo en la docencia, la docencia implica, yo lo decía la semana pasada, un saber disciplinar. Tengo que saber lengua, tengo que saber biología, tengo que saber filosofía, tengo que saber educación física, tengo que saber mucho. Implica también un expertise pedagógico, que es en lo que se juega en realidad en el aula todo lo que hago con ese conocimiento, que tiene que ser en grado sumo el conocimiento, pero tengo que conocer el know-how que dicen ahora todo esto que hablan de know-how, yo no sé, menos mal que no sé inglés, el saber cómo del docente. Y lo tercero es saber trabajar sobre sí mismo, sobre sí misma todo el tiempo. Ah, pero es muchísimo, pero eso no nos dijeron en la forma. Ah, yo lo lamento. Eso es lo que yo creo hoy, después de 26 años de docencia. No decía esto cuando recién empezaba. Cuando recién empezaba, yo quería ser mejor que los profes que me prestaban sus aulas. ¿Qué tipo agrandado, insoportable? Yo quería ser mejor profe que los profes que me prestaban su aula para hacer las prácticas. Yo cuando uno es practicante que cae, claro, tiene un montón de tiempo, no tiene 32 horas más unas 4 escondidas por ahí para llegar a fin de mes, que nadie sabe que las tiene. Tenía 2 horitas y eran la práctica. Entonces cabía con afiches, con papeles, como el profe, mirá esto, cómo se engancharon conmigo y con el profe no se engancha. Tarado. Bueno, después la vida te enseña que no. Pero ¿cómo lo aprendí? Quizás porque tuve la suerte de que otros me enseñaron a que cada tanto hay que parar, ponerse en crisis, sacudir los propios valores, las propias convicciones también, las propias durezas, y decir, bueno, pero ¿dónde va la cosa ahora? Porque los estudiantes que yo tengo hoy no tienen nada que ver con los estudiantes que tenía hace 25 años atrás. No solo no son iguales a mí y a mi secundario, que era hermoso y que teníamos valor y no sé qué, tampoco son pibes de hace 25 años. Yo tengo alumnos y alumnas que están casados, tienen hijos, consiguieron una profesión, y yo los conocí cuando estaban pensando cómo se iban a poner en curda el fin de semana. Y peleándose a muerte por los buzos del colegio. Entonces, digo, insisto, disciplina, expertise pedagógico y expertise en el autoconocimiento. Ahí van a ver que me uno por este lado. Denme un segundito. Pueden no estar de acuerdo con todo eso que acabo de decir, obviamente. He ahí ahí está la ESI. Se las presento, imagino que todo el mundo la ha leído ya, la ha tenido en sus manos, ha podido discutir a partir de lo que dice. Y el ejercicio que me gustaría hacer ahora un ratito con ustedes es justamente ese, de leerla, ¿sí? Esta es una de las leyes que dicen 6, que se llaman ley 26. Son 26, 25. Son un grupo de leyes
más o menos de la misma época. Mire, dice, establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir. ¿Ve que no empieza? ¿Ve por qué le decía que una ley habilitadora? Después viene como consecuencia la obligación nuestra, la de los padres, la del sistema educativo, la de la jurisdicción. Pero es, establécese en la ley. Queda establecido. Usted no puede empezar diciendo, no me gusta, no la voy a cumplir. Sino, como ciudadano, ciudadana responsable, y más como agente del Estado, bueno, buscará políticamente cómo poner en marcha los mecanismos para que se reflexione, se mejore esta ley, qué sé yo. Pero la respuesta no es no cumplir la ley. Esto a mí me preocupa fuertemente, porque entonces después no podemos hablar de libertad y de democracia, porque interrumpe la posibilidad de que otro sea libre de adquirir este derecho. ¡Fua! Me reenoje. Tiene derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de la jurisdicción nacional provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense, establecimiento educativo público. Por eso somos agentes del Estado, de gestión estatal y privada, públicos. El docente, la educación, es un hecho público. Insisto en lo que dije antes, es un hecho comunitario. Creación y objetivos de dicho programa. Además, fíjense, programa nacional, es un programa. Todos los que saben, las profes ahí que saben de metodología, si tengo programas, tengo planes, tengo acciones. Si un programa necesita una planificación, necesita un desarrollo, necesita, qué sé yo, hasta ¿cómo es la plata? ¿Cómo se llama? Un presupuesto, ¿sí? Ahora fíjense lo que dice. Vamos a leer un poquito. El Programa Nacional de Educación. A mí una cosa que me hace ruido, voy diciendo por si quieren tomar nota, sobre todo después los que tengan que contestar preguntas, para que ustedes le chiflen a los que no pudieron venir que van a tener que contestar preguntas. A mí lo que me hace ruido como docente, digo, porque soy un montón de cosas, pero soy docente. Si estoy acá porque soy docente. Estoy en la escuela porque soy docente. Es que nosotros y nosotras mismas, nos haga ruido que dice sexual, cuando lo primero que dice es educación. Y ahí a mí me tiene, acá, ¿por qué dice educación? Sexual dice después. Pero además me hace ruido que nos quedemos tan asustados con que dice sexual, cuando primero dice educación y después dice integral. Miren lo que dice el artículo 1. Dice, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos. Ahí repite lo que acaba de establecer. A los efectos de esta ley, miren qué hermosura esto. Y vimos repitiendo esto. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Aspectos que son separados para ser estudiados por distintas disciplinas humanas, pero nosotros, en cada ser humano, se dan en unidad. Es la constitución total de la subjetividad. Eso es lo que está diciendo. Somos seres sexuados desde que nacemos, gente. Y ahora vamos a conversar un poquito de eso enseguida. Definición de ser humano: unidad biopsicosexual espiritual dotada de razón y de inteligencia que le permiten actuar y decidir en libertad. Más católico que esa definición no hay. Permiso, está otra, porque está la ventana abierta, entonces Lupin sale, entra, va para allá. Ahora quiere salir de nuevo para allá. Es decir, a mí me preocupa en serio que discutamos la palabra sexual y no hayamos visto que dice sexual integral. Créase el programa, es decir, primero se establece el derecho a los educandos, después se crea el programa. En el ámbito del ministerio, bla, bla, bla. Ahora miren lo que dice.
¿Para qué se crea este programa que es la ESI? Con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1 las disposiciones específicas de la ley 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. O sea, la primera ley, es decir, esto se crea para que se cumpla con lo que dice otra ley, que es la de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene un montón de derechos garantizados para la atención, para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes ante situaciones, por ejemplo, de violencia, de abuso sexual. ¿Qué miedo me puede dar la ESI? ¿Dónde está el miedo que le tengo? Miren para qué se crea la ESI. Ley 23.849, y lo dice, está dentro de la ESI. Yo me pregunto en serio, ¿quiénes leen la ESI? ¿Quiénes han leído la ley? Ustedes sí, supongo, por eso están acá, pero yo estoy repitiendo como loro lo que ya saben. Pero fíjense qué hermoso. Ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Qué miedo me puede dar poner a funcionar una ley que dice que lo que pretende es que se ratifiquen en la práctica los derechos, la Convención de los Derechos del Niño? De ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que cuentan con rango constitucional. No, le dije que iba a hablar de sexo. Sexo, dice género, dice que, ay, quieren hacer homosexuales a los chicos. Ah, no dice eso, no dice nada. Perdón que me exalte así, pero así con mi pasión tendríamos que nosotros decirlo docente, no, che, la ESI es otra cosa. ¿Cuál es el miedo de eso? Tiene unos elementos ideológicos que responden a una mirada que puede no coincidir con algún carisma institucional, sí. Pero la misma institución religiosa entiende que el negocio de tener una empresa de servicio educativo lo hace en este país, en este estado. Y si la quiere discutir, la tiene que discutir como se discutió, por eso se aprobó, en el órgano más democrático que hay, que es la legislatura, el Congreso. No cumpliéndola. Me parece que no cumplirla, porque no me gusta eso, si fuera inhumana la ley, si fuera una ley que está hecha para perjudicar objetivamente a alguien, para menoscabarle los derechos, yo mismo digo, che, bueno, paremos a ver, rápidamente. Pero esto, de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y las leyes generales de la nación. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice acá? Che, ¿está la ley de identidad de género ahí entre las que quiere ratificar la ESI? Está en un contexto general, en una lectura en contexto general está. Pero está dicha ahí, en eso que estamos leyendo, usted, si lo ven ustedes a eso que he puesto ahí. Si leen algo. Sí, se ve perfecto, Diego, ¿eh? Se leía perfecto. A ver si lo puedo, no sé si. Fíjense. ¿Esto es la ESI? ¿Este es el cuco? ¿Esto es lo que no podemos implementar en los colegios? Porque tiene ideología de género. ¿Dónde hay la ideología de género? Ahora vamos a ver qué problema hay con la palabrita género, ¿sí? Ahora nos vamos a mover ahí en ese tema. Bueno, miren lo que sí dice acá. ¿Para qué la queremos hacer? A la ley. Dice, dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. ¿Sabe a dónde apunta esta ley en definitiva? A la salud mental de nuestros pibes y pibas. Por eso yo puse educando para el bienestar. Es fabuloso. Contar con esta herramienta es fabuloso. ¿Qué dice ahí la profe? Hablar de educación sexual implica, la profe, no leo quién es la profe. Implica un abordaje que pueda contemplar toda la dimensión de la sexualidad, de la salud, desarmar la concepción de que las relaciones sexuales están vinculadas solo a la genitalidad. El cuerpo como territorio permite trabajar cotidianamente la relación con el propio cuerpo. Poder comprender que mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mi territorio, qué cosas siento, qué cosas... Sí, la profe Guzmán.
Y acá, laburar con otra idea, que no es que tengo un cuerpo, soy este cuerpo. Para los que creen en cuerpo y alma, soy este cuerpo con esta alma. Porque de nuevo, si... Hola Ceci, bienvenida. Yo le digo a los cristianos, a los que creen, y lo digo con convencimiento y con el mayor de los respetos. Si ustedes creen que el cuerpo es distinto, el alma y no sé qué, ahora, para la teología cristiana tiene el mismo valor, tiene un valor inmenso, porque si no, no se hubiera hecho cuerpo su Jesucristo, el fundador de su religión. Y no lo hubiera restaurado, no lo hubiera pensado para que se restaure después con la resurrección el cuerpo. Si soy este cuerpo. No es que soy un ente de algún tipo que tiene un cuerpo. La experiencia vital que pueda hacer es solo posible, en esta vida al menos, a través de este cuerpo. Entonces la identidad no es algo que tengo como Rivero de boca, y ahí sí entra la cuestión de género, si es teoría, si es ideología. No, hoy es una perspectiva teórica avalada por el Estado y con la que el Estado labura para pensar los derechos. Objetivo del programa nacional, entonces dijimos formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Es lo que busca cualquier postura mínimamente humanista. Más si es la cristiana, si la antropología cristiana es más humana, se precia de ser la más cristiana de todas. Es decir, la Iglesia se llama a sí misma maestra en humanidad. Asegurar la transmisión de los conocimientos pertinentes. Miren esto, pertinente, preciso. Los chicos miran porno a los 8 años y creen que una relación sexual es como lo que ocurre en el porno. Y en el porno hay una escena que se repite durante 20 minutos como si la relación sexual se pudiera sostener con la misma intensidad durante 20 minutos. Pero esa es la expectativa que después tienen de su rendimiento sexual. ¿Qué miedo Tenerle miedo a la ESI es permitir que otros agentes externos a la escuela, con otros intereses, deshumanizantes, le llenen la cabeza de porquerías a los pibes. Y yo tengo la autoridad del Estado para brindarle otras herramientas. Confiables, actualizados, promover actitudes responsables ante la sexualidad. No queremos todos en todos los idearios generar sujetos responsables, autónomos, proactivos, creativos. Prevenir los problemas relacionados con la salud general y la salud sexual reproductiva en particular. Salud en general y reproductiva y sexual en particular. Porque todo esto tiene que ver con las violencias en las relaciones. Sean relaciones heterosexuales u homosexuales. Es decir, es erradicar la violencia de las formas vinculares de la sociedad en la que estamos. Es decir, crear una sociedad mejor. Desde este aspecto más particular. Con respecto a lo que algunos, voy a decir esto último, quiero pasar a otro tema. Con respecto a, bueno, pero la misma ley dice que podemos adaptar la ESI a los idearios, está en el artículo 5. Miren lo que dice. Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización garantizarán. Es decir, la jurisdicción y la escuela por sí misma, la unidad pedagógica. La realización obligatoria, y acá es donde obliga, donde decía una de las profes, ¿te obliga? Sí, te obliga. A lo largo del ciclo, no de una clase, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural. O sea, lo de la adaptación, primero no dice no lo dé por su ideario, dice adapte. Pero además dice algo mucho más abarcativo, no es para las escuelas confesionales que pueden adaptar. Leo de nuevo, cada comunidad educativa, nacional, provincial, bla, 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 de la gestión pública, de la gestión privada, todas pueden adaptar
para que se cumpla la educación situada. Digo, porque esto está enganchado con la Ley de Educación Nacional, con las leyes jurisdiccionales de educación, con los estatutos docentes. Si hay un entramado tan hermoso y tan complejo, ¿sí? Entonces el artículo 5 habilita la adaptación, pero antes de habilitarte la adaptación te dice, pero es obligatorio. Es decir, ¿por qué te hice reflexión al comienzo sobre la cuestión de la ley? Y porque tenemos que tomar postura, tener una postura clara y honesta frente a la ley. O nos gusta o no nos gusta cumplir la ley. ¿Entiendo que soy un agente del Estado o no entiendo que soy un agente del Estado? Ahora, insisto, lo primero que tengo que revisar es por qué estoy dando clase en un colegio. ¿Cómo estoy entendiendo mi profesión docente? Porque mi mismo título, el que me habilita para ganar plata del Estado, porque ahí sí los pibes me pueden decir, yo te pago el sueldo, no, pero me lo pago tu viejo y me lo pago yo mismo porque me pago los impuestos, yo estoy cobrando plata del Estado y no quiero hacer lo que dice el Estado siendo un agente del Estado. ¿A qué pícaro? ¿Qué sociedad distinta voy a construir? Después hablo de inseguridad, por ejemplo, todos hablamos de inseguridad, hay un momento de inseguridad, no estoy discutiendo la inseguridad coyuntural ahora. Pero yo no educo, no aprovecho una ley que me permite generar otro tipo de vínculos con contenidos que ya están en un montón de sitios en la provincia de Córdoba desde el año 2009. Son hermosos, ¿vieron la cantidad que hay? Para trabajar esto. Ahora, lo de adaptar es para todas las a su realidad sociocultural en el marco de su ideario institucional. Pero no tienen ideario institucional solo las de gestión privada. Cada escuela puede tener su PEI, su proyecto, su territorio. Hay una profe que decía muy lindo, el cuerpo territorio. Bueno, por eso yo más que decir cuerpo, el territorio es lo que, el cuerpo territorio es el territorio en que habito, cómo me habito y cómo habito el mundo circundante. Y las convicciones de sus miembros. ¿Sí? Más apertura que eso. Ahora, insisto, a mí lo que me parece es que lo que hay que hacer es un uso inteligente de la oportunidad que me brinda este instrumento jurídico que además me respalda, que es la ESI. Las escucho, hay preguntas. Yo tengo unas cositas más para decir que me gustaría compartir, pero quisiera, no sé, leerlos. Ahí vi algo en el chat. El trabajo consiste en hablar todo el día. Brindar educación sexual de manera integral, articulando diferentes aspectos, que a su vez se enmarca el paradigma de los derechos humanos. Claro, súper resumen. Estoy leyendo en el chat, por eso es lo que digo. ¿Alguien que quiere decir algo? 112 personas acá en el... De las 112 no hay una que quiera decir algo. Paola levantó la mano. Colega Paola Bonacera. Hola, hola. Nada, yo quería compartir que me parece que es algo que incluso los chicos de hoy nos interpelan a hacer, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en hacer ESI, en educar en ESI, podemos discutirlo de mil formas, pero los chicos ya vienen interpelándonos, cuestionándonos formas y muchas situaciones. Mira, estoy pensando, hoy viví por lo menos 4 situaciones en el aula que implican que uno se involucre en determinadas explicaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con enseñarles que el cuerpo es de ellos, que es un espacio sagrado, que el otro también tiene su espacio sagrado, lo que es respeto. Es algo que indiscutiblemente tenemos que hacer. Mira, profe, me encantó lo que decís, digo, uniéndolo a la idea de territorio, de espacio sagrado. A mí hay un texto del Antiguo Testamento que me gusta mucho, que es ese donde Dios le habla a las zarzas. ¿Sí? Dios es genial, el Antiguo Testamento es genial en efecto especial, por eso hay tanto Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es la zarza que no se quema y qué sé yo. Dios le dice
A Moisés le dice, párate ahí y descalzate porque el suelo que pisas es suelo sagrado. Esa imagen tiene un valor antropológico tan poderoso. Yo para poder vivir piso sobre la vida de papá, de mamá, de los tíos, que también para ser padres, madres, pisan sobre mi vida, ¿no? A veces más felizmente y otras veces menos felizmente. Pero entonces cuando los padres no lo hacen o los parientes no lo hacen tan felizmente, el Estado hoy es una herramienta que me permite hacerlo. Y esto que decía la profe. Entonces es el suelo sagrado donde piso, es el otro, la otra. Miren, hasta para ser malo necesito de otro ser humano. Cuando quiero mostrar que soy más malo, más heavy, más no sé qué, es contra otro ser humano. O sea, dependo de otro ser humano todo el tiempo. Me encanta a mí esa idea de lo, ¿cómo se llama? Del suelo sagrado que piso, del territorio sagrado que es el otro y que soy yo también. Pero hay una diferencia muy grande entre las posturas actuales de yo soy un territorio sagrado, entonces vos tenés que tener cuidado cuando me pisas, pero yo puedo pisar cualquier cosa y de cualquier manera porque yo soy libre. Y entonces ahí, y no estoy buscando para la plenitud humana, o para un ejercicio de la libertad que sea común. Y no estoy educando ciudadanos. Insisto en lo que dije el primero. Nosotros somos docentes, porque la ley nacional dice que la educación existe para formar ciudadanos. ¿No me gusta formar ciudadanos? Bueno, hago otra cosa. Pongo un kiosco. Ahí veo una querida amiga de mucho tiempo. Hola, Roxana Gaitán. Que hablando de kiosco, su mamá tenía un kiosco. Digo, lo que decía la profe Bonacera, decir, bueno, puedo estar de acuerdo con la accionador. Yo la verdad que no encuentro hueco por donde no estar de acuerdo. Después de leer lo que acabamos de leer, ¿sabe? Después de eso tiene 5 artículos más la ley, que son artículos normativos, dice cómo hay que hacerlo, nada más, no dice más nada. Claro, a mí me parece, perdón, que es por ahí un poco de desconocimiento de la ley. Me pasa, creo que hay muchas leyes que no las conocemos, incluso hasta el estatuto docente yo creo que muchas no conocemos. Sí. Entonces Ahora, es por ahí la principal, que no conocemos, ni siquiera en la escuela nos dicen capacítense en ESI, pero ni siquiera nunca nos han brindado la ley para estudiarla. bueno, ahora, esperen que no, lo puse mal, tengo que poner esto de nuevo. Sí, hay una cosa que yo lamentablemente lo voy a decir con toda la dureza del caso, ¿sí? Total, ustedes después mañana nos vamos todos de feriado y se pueden enojar conmigo y todo eso. Ahora, ¿usted le perdonaría a un médico, insisto en esta cuestión, ¿usted le perdonaría a un médico que el médico le diga, yo no sabía que podía hacer esto? Y entonces lo cure mal, ¿te cure mal? No. Entonces, ¿los docentes podemos argumentar el desconocimiento de las leyes que enmarcan nuestro trabajo profesional? No. Digo, no tengo, ahí no tengo mucha vuelta, discúlpenme que sea como muy terminante con eso. No. No, sí es así, pero por ahí nosotros como docentes pecamos en esto, por ahí de no empaparnos de las leyes, digamos. Fíjate vos, sí, te digo, uno puede decir pecamos. No pecamos. Es un ejercicio negligente de nuestra profesión. Es un mal ejercicio de nuestra profesión. Los pibes, la profe Bonacera decía, hoy los pibes vienen con esto en la cama, no le interesa si yo estoy o no estoy, ¿no es cierto?, de acuerdo, pero los pibes ya me vienen cuestionando con esto. Porque lo que me cuestionan es el lugar que debo ocupar como docente, que es el del saber. Si el pibe sabe más que yo, ni siquiera puedo construir autoridad docente con algo que yo debería saber, además. Y que además el pibe viene confiando en que soy esto, esta impronta que tengo,
que es que el pibe no me vea a mí. El pibe, la piba, las familias, por más colegio privado que sea, ven en última instancia o a una empresa o al Estado. ¿Sí? Eso es lo que ven. Sí, yo el otro día decía, muchas veces pienso que cuando la madre en un barrio, en un colegio público, en un barrio rural marginal, o en un colegio privado donde no van a pegarnos, pero van a mostrarnos que son más que nosotros a veces, porque tienen un cargo, porque tienen plata, porque esas ideas que se nos cruzan, lo hacen desde la postura de que soy parte de un engranaje. Fíjense que usted no ve al sargento Guzmán, usted ve la policía. Nosotros tendríamos que tener conciencia de que se nos ve así también. Pero además trabajamos con el conocimiento. No puedo arguir desconocimiento si trabajo con el saber. Es cierto, pecamos de eso. Bueno, dejemos de pecar, che. Sobre todo los que son creyentes. Los que no somos creyentes tenemos, o menos creyentes, o no sabemos en qué creemos, no tenemos la culpa del pecado, pero sí tenemos la carga ética que nos hace comunes a todos los docentes de la responsabilidad por el cumplimiento de los derechos que tenemos que habilitar. Exactamente, ahí coincido con el profe Dutra. Bueno, gente, nos quedan 20 minutos. Me queda mucho para comentar y mucho para ver la semana que viene. Pero no quiero que se vayan sin tener alguna idea de cuando yo digo, esta idea de género que está detrás de la ESI y que está detrás de toda esa ley primera que dice la ESI, que es la que quiere garantizar, que es la de salud sexual y procreación responsable, y que nos permite pensar la violencia. Esta es otra oportunidad y otro desafío fantástico. Tener un aparato del Estado, que es el concepto de género, que me permite articular la deconstrucción de las relaciones violentas. Para eso sirve. No para hacer lesbianas a las chicas. Concepto de género. Dice, es un concepto teórico, no existe el género. No anda dando vuelta el género por ahí. Sí, es una palabra que hemos inventado. Nosotros laburamos con la ciencia me habilita a dar matemática. Bueno, hay otra ciencia que es la ciencia social que construye conceptos para entender el flujo de la vida comunitaria. Creado para dar cuenta de la diferencia entre el sexo biológico y la forma de ejercer la identidad de género. Es decir, lo que está diciendo es, el Estado hoy cuando dice estas cosas, está fundado en estos conceptos. Ya sea que la persona se reconozca como mujer, varón u otras identidades. Existen diferentes formas de ejercer las identidades, incluso dentro de un mismo colectivo como el de mujeres o varones. Por eso se habla de feminidad, masculinidad, entre otras. Fíjense, yo podría tener el caso de una señora que usa el pelo corto, tiene gorra, no cuida su figura, usa vaqueros anchos, una remera medio llena de grasa, y habla todo el tiempo fumando con un pucho. Y esa señora, ser una madre amorosa de 5 chicos y esposa del novio del marido con el que se enamoró a los 16 años. Y su género es el género femenino, pero su expresión de género, la forma en que vive, por eso dice acá, diferentes formas de ejercer la identidad, no tiene que ver con el ideal de mujer, no sé qué sé yo, peinada, vestida de una forma, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, ahí me está ayudando la profe Guzmán. Gracias, profe Guzmán. Si quieren ver una cuestión de género, les sugiero que vean entonces ahí en el chat las colaboraciones. Vamos a ver un poquito. A ver, esto lo pueden hacer con los chicos en el aula. Este cuadrito es súper claro. A los fines yo puedo creer después lo que quiera creer. En tanto agente del Estado, va por acá. El Estado entiende género mudo. Y cuando digo el Estado, no es el Estado nacional, es el Estado provincial. Estas leyes están refrendadas por la Ley de Educación Provincial y por algunos decretos, el último de los cuales firmó hace 2 años la profesora Delia Provinciali, justamente porque no se estaba cumpliendo con la articulación de la ESI en las clases, en las escuelas, y particularmente en las de gestión privada. A los fines de esta construcción teórica,
entendemos sexo como el dato biológico, que se transmite genéticamente, que establece la diferencia entre macho y hembra. Pero macho y hembra hay entre los animales, entre las flores, que ya estampes, pistilos, no sé qué. No era yo muy bueno en biología. Es el origen de la diferencia, pero de la diferencia biológica. Y es el modificable. Ahora fíjense, es más o menos inmodificable. Porque la ciencia permite la modificación incluso del dato biológico. Y acá no estoy hablando de las personas que hormonan o que hacen una transición de sexo. Hay personas que nacen con un dato biológico indefinido. Es decir, no se puede distinguir si el aparato reproductor es de macho o de hembra, es masculino o femenino. La práctica hasta hace unos años, hoy no se usa la palabra andrógeno, es otra cosa. Podrían ser los hermafroditas, pero hoy para el ser humano no se usa hermafroditas. ¿Sí? Como un acuerdo, se llaman personas intersex. ¿Por qué sex? Porque está hablando de sexo, de dato biológico, intersexuales. El andrógeno es más una cuestión externa. Por ejemplo, una persona puede ser biológicamente varón, como género reconocerse como varón, cumplir con los roles masculinizados y asimismo vestirse de una forma donde el género no se distinga. Y eso es el andrógeno, ¿sí? Ahora bien, hacían las personas intersex hace unos años, se veía más o menos cuál podía ser más o menos y se hacía una adaptación quirúrgica. Se le preguntaba a los padres, va a ser varón, va a ser acomodamos. Es decir, el dato biológico sí, desde hace rato que es modificable en ese sentido. Para adecuarlo, se llamaba adecuación. Eso producía un montón de sufrimiento en las personas que por ahí después crecían y no se identificaban con el dato biológico que le habían reconstruido quirúrgicamente, con esa adecuación quirúrgica. Y en muchos adolescentes producía el suicidio, por ejemplo. ¿Ven cuando hablo de bienestar? ¿Sí? De bienestar en un sentido integral de estos. Fíjense lo que yo le aliviaría algunas cargas psicológicas en la niñez o en la adolescencia. Esto no lo puedo enseñar así en la niñez, pero puedo dar pistas. Pero en la adolescencia lo puedo enseñar perfectamente. Lo que le descargaría al sufrimiento habitual que tiene un adolescente, decirle esto. Que además tiene el derecho de refrendar por ley de que, bueno, hoy está bien, sentía así. No es un acto de amor. No es un acto de cuidado, de protección, de carisma. En cambio, el género, por eso digo, en el humano es mucho más complejo. Ojalá tuviéramos respuestas como recetitas. No, lo maravilloso es que no hay recetas para lo humano. Y que de última las recetas pueden ser provisorias y las podemos construir colectivamente, no anulando la que no se parece a la mía. Porque, insisto, a mí eso me da mucho miedo, porque me da miedo decir, ¿cuándo va a venir uno con más poder y me va a anular la mía? ¿Y a qué me voy a quejar? Si yo hice lo mismo. Bueno, no sé, esto es un mambo de este tiempo, de la coyuntura. El género es cultural, tiene que ver con los roles. Ahora, fíjense, miren que acá dice, el otro no dice no evoluciona, dice es inmodificable, aunque en la práctica se modifica hoy en día, con la tecnología científica. El género evoluciona. A mí no me gusta tanto la palabra evoluciona, me gusta más la palabra cambia, porque si el género, que son roles construidos socialmente, no cambiara, ustedes no podrían ser directoras de escuela. No podrían ser ministra de Educación, no podrían ser presidente, no podrían ser presidenta, como les guste, no podrían ser legisladoras, no podrían ser CEO de una empresa transnacional, no podrían ser Cristina Lagarde, presidenta ex presidenta del FMI, ahora presidenta del Banco de la Unión Europea. No podían ni votar. Esto lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver bien el concepto de patriarcado. Pedro. Pero digo, entonces me parece que hay unas habilitaciones
¿Cuál es la dificultad? En serio lo digo, ¿eh? ¿Cuál es la dificultad de decirle esto a los pibes? Porque como decía la profe antes, ya nos pasaron por encima. Es decir, en los roles, por ejemplo, hoy los pibes están sentados en el aula y una de las formas de interactuar con las mujeres es dejarse pintar las uñas por las mujeres, andan todos con las uñas pintadas, entonces chichonean, generan el afecto, les viene toda esa cuestión hormonal que tienen, todo ese deseo que están construyendo, ¿sí? Profe Sagrada, ¿quién será la profe Sagrada Familia que dice muchas gracias que se tiene que retirar? Bueno, chau, profe Sagrada Familia. Miren, ahí yo tengo mi Sagrada Familia, está ahí mi pesebrito italiano. Que está ahí porque, como les decía la otra vez, estamos poniendo todo en cajas y hay algunas cosas que van a quedar al último, porque son muy delicadas. Y además este fue particularmente caro, fue un capricho. ¿Ves lo que dice Gianni Bátimo? Una vez católico, para siempre católico, vaya de lo que crea. Contradicciones de las que estamos hechos las y los seres humanos. Entonces digo, fíjense qué interesante esto. Mientras no, porque además los pibes se dan cuenta cuando tenemos miedo. Y si yo a algo que implica conocimiento le tengo miedo, el pibe no tiene por qué prestarle atención a nada de lo que le diga, ni en biología, ni en matemática. ¿Sí? Una cosita más. Profe Lucero, ¿querías decir algo? Ah, no, me pareció que había abierto el micrófono el profe Lucero. Entonces, esta construcción teórica que permite pensarnos desde la perspectiva de género, ven que digo, uno puede decir la ideología, guarda, todo esto, pero también todo lo religioso, pero también todo lo político, pero también la misma ciencia, pueden ser usadas en un sentido ideológico si entiendo lo ideológico como negativo. Como estudiante de posgrado de antropología, yo entiendo de otra forma ideológico, entiendo como todo el sistema de conceptos, no sé, interrelacionados que permiten una especie de sentido común, de sentir, de pensar más o menos común, de un grupo, de una sociedad, de otra cosa. No tengo una mirada negativa de la palabra ideología. Es una carga moral de un aparato conceptual, gente. O sea, esta perspectiva permite reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorable a los varones como grupo social. Digo, debo decir, ay no, pero hoy los varones sí, bueno, pero hubo que hacer unas luchas y unos cambios, luchas que hoy nos representan, no nos representan, quién nos representa. Pero hubo gente peleando para esto, hubo gente que murió para que hoy esta igualdad, esta búsqueda de la igualdad, que no es por el género, es la a mí me parece que es la búsqueda de la igualdad del género humano, que es más difícil que la de la lucha de género. Digo, porque cuando no discriminamos por género, discriminamos por clase social, por capital cultural, por capital simbólico, digo, Bourdieu, ¿no? En relación al considerar que estas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de la persona. Es decir, ¿se acuerdan cuando Freud decía, cuando se me constituye el super yo, que es la regla social que pasa a formar parte de mi psiquismo? Si en mi psiquismo pasa a introyectarse la noción de que porque soy mujer, si quiero trabajar, tengo que además cuidar los pibes, porque está en mi naturaleza ser cuidadora, y el varón puede trabajar y no necesariamente tiene que cuidar los pibes, sino que me puede ayudar. Ay, es re buen tipo, no sabes lo que ayuda en la casa. ¿Pero qué? Bueno, pero lo tenemos introyectado de chico. Ahora fíjense, pero si lo entiendo no como una cuestión de naturaleza, sino como que es fundar en una diferencia sexual anatómica, naciste con esto, que podés cuidar o no cuidar una criatura. Yo como preceptor tuve la suerte de conocer la experiencia de un montón de padres solteros, perfectamente cuidadores, perfectamente cuidadores, súper acompañadores de los pibes en el colegio. Identificar estas relaciones, perdón que estoy leyendo en la otra compu, identificar que esas relaciones atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como la clase, la etnia, la edad, la religión.
Esa es la interseccionalidad de la noción de género. Conocer esto y como docente, más allá de como creyente de alguna cuestión, como docente tengo esta herramienta para también entender la diversidad que tengo hoy en la aula, porque hoy en la aula no tengo chicos que sean todos católicos practicantes. Ayer escuchaba al doctor Jovine, sociólogo cordobés, que decía, muchas de las opciones de un montón de padres que van a nuestras escuelas de gestión privada, confesionales o no optan por lo religioso, optan porque entienden, ¿no? Una mayor, que eso es otra cuestión, otra desigualdad a estudiar, pero por una mayor calidad educativa que suponen, y porque si es religioso puede transmitir unos valores, pero no por los valores. Pero esa diversidad la tengo en el aula. Y también la tengo que atender. Y entender yo que en todos esos contextos que yo hablaba la semana pasada, el pibe viene con su contexto familiar, yo voy con mi contexto a la vez. Se crea en ese tejido que es la escuela un otro contexto, que es el de esa institución que tiene una forma de vivir ahí adentro, en la que está, entre otras cosas, el ideario, el PEI, el fundador, el carisma. Todo eso hace a la subjetividad integral de la cual la genitalidad es una parte. Pero insisto, el gran aporte de la ESI me parece que es poner en valor la posibilidad, el desafío, la oportunidad de generar relaciones, vínculos no violentos, vínculos más sanos. Dice la profe Bonacera, regar la desigualdad es ignorancia, seguimos violentando en diferentes formas varias, las mujeres sostenemos fuertemente el modelo mujer-mamá. No solo eso. A ver, voy a decir algo más terrible, que a mí me preocupa en serio. Digo, pasan 18 años con nosotros en la escuela. Se reproducen los modelos hegemónicos de violencia de género. El 70% del personal docente ustedes las mujeres, ¿no? Nosotros ahí somos 5 o 6 barras acá en el seminario. Digo, hay otras preguntas que, acuérdense que yo dije la vez pasada, semilla, lo que vamos a plantar son preguntas, no estoy, hay un par de cosas, vieron que yo aclaré, esto lo creo así, ustedes pueden creerlo distinto. Lo otro son preguntas que me parece que hay que hacerse, por lo menos yo me hago. Considerar el proceso de socialización como permanente e inconcluso es lo que nos permite que las categorías de género sean reformuladas por las personas desde la niñez. Miren, la ley de identidad de género, por ejemplo, dice que la persona tiene que ser nombrada de la forma en que se autopercibe. Tenemos nosotros en el colegio un chico, el Facu, que de documento se llama Emilia. Ahora, yo por mi cuestión ideológica, cuando tomo lista, le voy a... Porque ahí sería ideológico lo mío, entonces. Le voy a decir a Emilia porque yo entiendo que no, que el género... Lo que tengo que entender como docente es que el adolescente está en construcción y juega con un montón de cosas, que ya si son más grandes y se instalan pueden ser patológicas. Pero en la adolescencia uno puede parecer patológico hoy, menos patológico mañana. Digo, ustedes saben eso, saben psicología, colega. Entonces... Hoy es Facu. Bueno, no le voy a decir, no, tenés que hacerte el documento. O sea, tampoco le puedo hacer cargarle cosas. Pero sí, te sentís Facu, hay razones para que lo digas, lo sostenés en el tiempo. Bueno, sos Facu. Porque además te ampara la ley. Hay 4 leyes que te amparan eso. De las cuales 3 son leyes de educación. ¿Sí? Bueno, hoy ya son 1:30, perdón, yo sigo hablando. Bueno, seguimos la semana que viene. Pero digo, ¿y después si no se cambia el nombre? ¿Y si después se reconcilia o no se reconcilia, o se reconoce Emilia en un momento, porque está experimentando en la adolescencia? Y yo eché una posibilidad por un lado, le generé otra cosa por el otro, y no le permití el bienestar que le hubiera permitido centrarse en el hecho pedagógico, cuya centralidad tenemos que recuperar en la escuela. La centralidad de lo pedagógico. ¿Hay alguien levantando la mano? Recuerden Sí, que yo. no los veo. Un segundo solamente. De acuerdo a lo que acaba de decir usted, a nosotros nos pasó, acá en el colegio donde yo trabajo,
A mí me tocó tomar las evaluaciones Prisma y bueno, los chicos tenían que poner si eran femenino o masculino, y nos tocó que había 2 niñas que ellas pusieron X. Eso pasó el año pasado, el anteaño me parece. Y bueno, nosotros nos quedamos sorprendidas, las profes, porque es como que todavía hay cosas que por ahí nos cuesta un poquito. Y hoy en día, esas niñas, ambas, yo las he visto que tienen sus novios o sus parejitas de su sexo opuesto, o sea que los chicos lamentablemente tienen a veces una confusión en su cabecita que no saben para qué lado No, tienen que ir. pero, Entonces nosotros los tenemos que ayudar, no a para ver. que ellos se definan, sino para que ellos traten de encontrar su lugar en su cabeza, reorganizar sus ideas. O no. Es decir, Sí, a mí me parece que lo que ambas pasó. cosas. A ver, ¿sabes que hay dos cosas? No es que sabes, digo, perdón, lo que te voy a compartir es mi lectura de la situación, no tiene por qué ser la tuya, pero yo lo que veo ahí es algo, ha pasado algo muy lindo, y que es que sintieron que en ese colegio podían expresar la diferencia. Aunque quizás lo hagan no porque sus ideas estén confundidas, sino porque como adolescentes querían provocar al que leyera eso, porque también juegan con eso los chicos. Uh-huh. Sí. Y acá, y lo que se encontraron fue que lo provocaron y que nadie le dijo nada. Entonces, si era para provocar, bajó la espuma. Pues mira, sos X, bueno, sos X, qué sé yo. No, y Y lo si- más lindo que Perdón. yo, perdón, ¿no? Lo más lindo Sí. que yo en ese momento la llamo por su nombre no, al revés. Yo la traté como, yo la confundí con un varón, porque encima ella tenía el pelo bien cortito, o sea, como si hubiese sido un varoncito flaquito, y mi compañero que estaba junto me dice, ay, qué actualizada que está, y yo la quedé mirando, le digo, ¿por? Y dice, porque es una nena. ¿Ah? Y yo quedé ahí colgada porque no entendía nada. Ni cuenta me había dado. O sea, yo cometí, a lo mejor le digo, pedí disculpas porque pensé que había cometido algo mal, pero en realidad yo no me había dado cuenta que no era un varón. O sea, Ahora, fíjate vos, pero qué interesante eso, qué interesante. Nosotros lo tenemos que vivir insisto, a mí me parece que el punto es vivirlo con más profesionalidad. Y en esa profesionalidad ser profundamente humanistas, y si trabajo, porque elegí trabajar en un colegio confesional, poder hacer dialogar la ley con el carisma. Desde el lugar de la oportunidad, y en el caso de que además seas creyente, desde la Eucaristía. Digo, me parece que esa honestidad inteligente además nos devuelve como contrapartida la autoridad que tenemos que recuperar en el aula, que está dada por el conocimiento, ¿sí? Gente, son 20:33, le doy la palabra a ustedes si quieren poner comentarios, algo que no les gustó, algo que les gustó, hacerme alguna devolución porque estamos entre profesionales, yo los leo en el chat, y le doy, no sé si a Isa o a Moni, quienes están por ahí, para el cierre, ¿sí? Les mando un abrazo grande y las espero y los espero con mi mate acá y mis animales para la semana que viene. Y mi familia. Bueno, gracias Diego, entonces gracias a todos, a todas y a todos. Hermosa, como siempre, la jornada, mucho aprendizaje, nos llevamos todas cosas lindas y si Dios quiere nos volvemos a ver el próximo miércoles. ¿Sí? Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas Chao. noches. Chao, buenas noches. buenas noches. Chao, muchas gracias. No, Buenas de noches. nada. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Fabi, buenas noches.